cómo están las cosas en el Sahel y después profundizaremos en algunos puntos calientes que se están desbocando muy fuerte dentro del continente y concretamente en la región, como siempre. Si quieres, pues el otro día conté ya la parte de Burkina Faso, que fue en esta ocasión ya no solo un complot golpista, como ya se habían declarado anteriormente, sino un intento después del cual se detuvieron a varios militares. Sin embargo, seguimos sin tener pruebas de tal intento, con lo cual se trata de declaraciones sobre ese intento que, bueno, pues ha llevado a la detención de militares tras varias publicaciones expresando descontento entre las Fuerzas Armadas por la situación de inseguridad que no mejora en Burkina Faso, así como después de que el medio Jeune Afrique, que lo comentamos el otro día, fuera suspendido por publicar precisamente rumores en torno a la inestabilidad política de la Junta Militar de Burkina Faso. Y a esto pues hay que sumarle el hecho de que bueno, pues no solamente se trataba de rumores, sino que el mismo día en el que se estaba produciendo esos rumores salían mensajes en Burkina Faso llamando a manifestarse a los partidarios de la Junta de Ibrahim Traoré. En ese momento, las únicas imágenes reales que teníamos eran las de esas manifestaciones, por lo tanto, sabemos que son ciertas. Pero se supone que era en apoyo frente a un posible golpe de Estado. Bueno, al día siguiente se confirmó que esas manifestaciones habían sido convocadas porque sí que tienen una base social importante estas juntas militares para defender ante un posible movimiento de desestabilización a la junta militar frente a los golpistas. No digo golpistas, pero son supuestos golpistas porque todo esto, como decimos, está muy verde. Y nada, pues a los días siguientes se confirmó y se dijo que era real y que por eso se había llamado a moverse a la gente a las calles y se había detenido a estos militares. Es un poco lo principal del intento de golpe de Estado y también nos comentábamos un poco cómo funcionaba la tradición política de Burkina Faso, ¿no? Que había tenido una serie de golpes de Estado que yo expliqué dentro de la dinámica actual, ¿no? Que la comentamos mucho sobre Mali, Níger, Guinea, Sudán y otros países que llevan cada uno factores locales, pero hay una dinámica común. Pero concretamente la de Burkina Faso, la dinámica común la hemos conocido con esta movilización de grupos yihadistas hacia el sur, pero también lleva una dinámica local, y es que es el país que más golpes de Estado ha sufrido exitosamente de África. Si yo no me equivoco, que lo hemos estado revisando, os conté 5 de ellos. El que tumbó a Thomas Sankara, a Blaise Compaoré, a Michel Kafando, a Roch Kaboré y a Sandaogo Damiba. Son los 5 golpes de Estado exitosos que os traje. Pero hemos mirado y claro, es que Burkina Faso no nace con Thomas Sankara, sino que antes, como República del Alto Volta, había sufrido otros 4 golpes de Estado más. Y con eso vamos a la cifra récord de 9 golpes de Estado exitosos, que si contamos pues las posibilidades de contragolpe o si se confirmara que esto está vinculado no a grupos franceses necesariamente, sino se ha comentado el entorno de Damiba, bueno, habría que ver qué pasa ahí, ¿no? No se sabe hasta que no se materializa o hasta que no se investigan a los perfiles involucrados, pero si esto se confirma, pues por supuesto la tendencia puede seguir creciendo. Así que eso es un poco como lo dejamos el último día, Andrea, porque estos días pues también habrá habido reacciones, un poco cómo está la situación en la región del Sahel y desde luego los ecos que está teniendo llegan ya a gran parte del continente, porque cada vez que hay un ruido de golpe pues se tiembla todo. Sí, es que hay que tener hay que tener un ojo echado a los países que ya han sufrido golpes de Estado, porque eso no significa que las dinámicas se hayan consolidado y siempre existe la posibilidad de un contragolpe, porque muchas veces se ven como ya que son puntos fijos, pero es que la situación política de esos países puede cambiar, sobre todo porque es que Burkina Faso tiene el problema enorme en el norte de Mali, que está habiendo una guerra que ahora hablaremos detenidamente, que está dejando importantes bajas, está debilitando mucho al ejército maliense, y claro, eso pone nervioso a Burkina Faso. Y es que es eso, es que el ejército muchas veces se dice, no, es que los militares, como si fuesen ahí
yo que sé, una mente colmena, pero es que no, están compuestos por facciones muy distintas, como hemos podido ver sobre todo cuando se iban consolidando los golpes, de quién iba a ser el presidente de transición, en los que se tenía que ver quién era el gabinete de gobierno, quién iba a ser el presidente, porque eran facciones muy diversas y es que dentro de los propios ejércitos del Sahel existen facciones muy distintas y que muchas veces compiten entre ellas por el poder, así que la posibilidad de un contragolpe siempre está ahí, aunque sin embargo, como pasa en algunos golpes de Estado, o sea, ya no solo en África, sino en el resto del mundo, cuando pasan estas cosas, el gobierno puede utilizarlo bastante a su favor, o bien para recortar derechos y libertades, o como está pasando ahora en Burkina Faso, que ha salido el presidente de transición a declarar que se posponen las elecciones indefinidamente hasta que el país sea seguro para votar. O sea, ni siquiera dando una fecha concreta, ni siquiera un año, y solo diciendo cuando el país sea seguro. Y claro, todos nos hemos quedado diciendo, pues podemos esperar sentados. Pues sí, porque la inseguridad además en Burkina Faso rivaliza con la de Mali. Son probablemente los dos países que ahora mismo peor están, si no del mundo, desde luego de África. Son de los que peor están a nivel Burkina mundial. Faso, perdona, que Burkina Faso hay que tener en cuenta que fue el segundo país en 2022 con más atentados, creo que después de Afganistán. O sea, para que os imaginéis, o sea, la situación en Burkina Faso es muy, muy, muy complicada. Y es que había mapas en los que se ve una evolución muy rápida, en plan casi en el mismo año, en el que el yihadismo pasa de estar localizado sobre todo en el norte, porque permea desde Mali y desde Níger, hasta llegar a estar en todo el país, llegando al sur, llegando a Ghana, Togo y Benín. Y es que son los mismos grupos, o sea, son, bueno, no realmente los mismos grupos, la misma coalición de grupos yihadistas, el JNIM y el Estado Islámico, que el JNIM es una coalición paraguas de grupos leales a Al Qaeda, que es que están por todo Mali, Níger, Burkina Faso y ya llegando a Ghana, Togo y Benín, porque en Ghana esta semana se han dado los primeros reportes de presencia yihadista. Es verdad que ya habíamos hablado alguna vez de cómo el norte de Benín estaba muy tenso con esto de que los yihadistas estaban llegando, pero claro, en Ghana y en Benín son los dos países donde ya se empezaban a ver movimientos de oposición política relevantes a la línea pro-francesa. No muy fuertes todavía, ¿vale? Sobre todo en Ghana. En Benín podemos hablar de otra cuestión, pero también es verdad que Benín es territorio clásico de la Francafrique, mientras que Ghana no. Bueno, hay que... Benín siempre ha sido uno de los grandes amigos de Francia. Entonces, pues bueno, cambian mucho las cosas, ¿no? Cuando es en un país de la Francafrique directamente y cuando es en un país relevante para Francia, de la CDAO, por supuesto, y con esa dinámica. Pero la cuestión es que Burkina Faso está tan, tan mal, Mali, por supuesto, no hablaremos, pero el caso es que es el avance del yihadismo por todos los frentes deja un país que en cualquier momento puede colapsar, cualquier momento. Por eso es tan importante todo esto que se busca de alianzas. Es bastante llamativo que se den golpes de Estado, pero es algo lógico teniendo en cuenta que es un país que está en la desesperación más absoluta a nivel político. No hay forma de solucionar la crisis, ni con unas alianzas, ni con otras, ni con un cambio de gobierno, ni con una junta militar, ni con un gobierno civil, con lo cual la cosa sigue yendo a peor y si cada año los gráficos toman un tono parabólico prácticamente. Entonces la reacción que comentaba Andrea de la suspensión indefinida de las elecciones, pues es una reacción que cabía esperar. Cuando hay un intento de golpe de Estado se suele aprovechar para hacer una purga, pero según reportan algunos periodistas desde el terreno, es que ya no hay una forma de encontrar un mayor un contento de alguna manera con un nuevo gobierno militar. Ya tienen al de Ibrahim Traoré, que tiene un apoyo social frente al el que no tenía, por ejemplo, Caboré. Bueno, pues cuando cae el gobierno de Caboré sí que se produce una sensación de descontento con ese gobierno y se apoya a la junta militar, pero ahora que está consolidada esta junta militar, bueno, consolidada, pero lleva un año ya en el poder prácticamente esta junta militar, cosa que no duró la anterior, que duró menos de 10 meses, me parece que fue.
pues no creo que sea un descontento muy, muy potente el que se pueda manifestar. Simplemente aprovechar, más que para consolidarse como fuerza frente a otras facciones militares y hacer purga, más bien para no hacer elecciones y no transmitir el poder a un gobierno civil en el calendario que estaba acordado, porque lo importante es acordar ese calendario con las instituciones regionales para que no le hagan lo que le han hecho a Níger o lo que le han hecho a Mali, unas sanciones muy fuertes, pero luego ese calendario pues se va retrasando, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchas ocasiones, como en Somalia o como en Mali, y que las elecciones en Libia llegan las elecciones si llegan, cuando llegan, ¿no? Es que realmente Mali ya el referéndum que tuvo ya iba con retraso y ya se veía que en cualquier oportunidad iban a intentar aplazar esas elecciones porque es que no les interesa esa... O sea, sí que, como decíamos, muchas veces los golpes de Estado no buscan estar perpetuamente, pero sí alargarlos lo máximo posible. Y es que hasta el momento quien ejercía más presión internacional hacia Mali y Burkina Faso era la CEDEAO, aunque estuviesen suspendidos, la presión continuaba ahí. Y después de Níger, que decían que iba a haber una invasión para restablecer al gobierno de Bazoum, luego no la ha habido, pues es que el descrédito de la organización ha sido bastante llamativo. Y por eso, claro, si ven que se puede dar un golpe de Estado y que la CDAO no va a reaccionar, pues para qué van a respetar los calendarios pactados, porque es que también era en Guinea, que también tenía presión, pero como menos. O sea, Guinea ha mantenido un perfil bastante más bajo en estos últimos tiempos que Mali y Burkina Faso. Mali sí que ha llevado más la iniciativa, como la Alianza de Estados del Sahel, luego ha ido Burkina Faso y por último Guinea, que muchas veces no... O sea, eso mantiene un perfil bastante más bajo. Ya lo ha mantenido durante la crisis de Níger y ahora más. De hecho, has seguido el discurso, ¿no?, que hizo Doumbouya en la ONU, ¿no? Con toda esta pompa que ha llevado, que se le ve como un perfil mucho menos decantado, aunque sí que ha mostrado su solidaridad con Níger abiertamente que las otras juntas militares. De hecho, no forma parte de la alianza. Sí, no, es eso. Es bastante llamativo porque siendo todas juntas militares de unas características más o menos parecidas, como se ha mantenido un perfil bastante más bajo, sobre todo en la retórica anti-occidente y antifrancesa. Bueno, pues entonces el tema principal seguía siendo la cuestión de cómo la alianza militar que han creado pues pretende ampliarse, pero todavía sigue siendo algo pues de estas tres juntas que se van a intentar dar apoyo, pero que o consiguen darse apoyo entre las tres o probablemente puedan caer las tres, básicamente por el riesgo de golpes en Burkina Faso, por la situación crítica a nivel militar en Mali y por la amenaza siempre permanente de una invasión en Níger, con lo cual cualquiera de los tres necesita la defensa permanente de sus socios. Y de hecho, como Rusia ha estado, ya entramos en materia, ¿no? Ha estado coordinando abiertamente la formación de esta alianza militar, creo que llega un punto en el que o se hace una presencia mucho más fuerte rusa en Mali o podemos ver fácilmente que ese gobierno, bueno, pues no caiga directamente, pero pierda regiones completas, seguro. Y Burkina Faso, pues depende, ¿no? Pero van las cosas así, por la zona. Pues si nos quieres poner un poco también en contexto y damos un salto a Sudán o a algo de más de la región, porque temas hay todos los que queramos. Es que luego realmente, ¿cómo decirlo? No es que, o sea, no creo que Rusia se fuese a pringar mucho si cayesen los gobiernos. O sea, ha demostrado tener una enorme capacidad para aprovechar las situaciones. Sí, lo mismo te hace negocios con las juntas militares que hay ahora como las que vengan las siguientes. Pero es que Mali ya ha perdido importantes tensiones de terreno. O sea, los golpes que está recibiendo las Fuerzas Armadas malienses en el norte están siendo realmente importantes y es que tampoco Wagner esté demostrando ser una gran respuesta a esto porque ya hemos dicho es que es muy complicado el terreno
los grupos yihadistas se lo conocen, están ya infiltrados en las redes sociales de estas comunidades, por lo que juegan con bastante ventaja. Y además que es que en zonas como el norte el gobierno maliense no cae bien, o sea, y esto ya viene siendo desde la época de las independencias, no se fían del gobierno porque básicamente el gobierno maliense lo que trata de hacer es una centralización muy importante, que todo pase por Bamako, pero claro, un país tan grande, tan heterogéneo, es realmente complicado que esto se llegue a dar, y es que muchas veces han ido a por la represión, a por intentar empobrecer a la población hasta que no fuese una opción política fuerte y marginar estratégicamente a determinadas comunidades como venían a ser los tuareg. El tema de Mali yo creo que nos da casi para hacer hasta un directo monográfico, porque ya esta semana hemos hecho 3 directos, tendremos que pensar en la siguiente qué directos vamos a hacer sobre África. Os recordamos, voy a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Porque hoy tenemos 3 directos. Va a ser un día muy completito porque tenemos las elecciones en Eslovaquia, que han sido ayer, y las vamos a comentar esta noche. Entonces hoy, pues bueno, vamos a insistir un poquito en el tema de las suscripciones porque vamos a darnos un poco la paliza. Pero esta noche tenéis a las 10 el directo vamos a hacer un directo monográfico sobre el fentanilo, sobre toda la crisis que está desatándose en la zona, en Estados Unidos y México, y también explicando las novedades sobre Guatemala, que está acercándose cada vez más en América al abismo. Vamos a explicar qué está pasando con la política de Guatemala porque, bueno, esa acusación de golpe de Estado que hizo Bernardo Arévalo hace tiempo parece que poco a poco se va acercando a la realidad. Y ahora teníamos nuestro repaso sobre Burkina Faso y otras cuestiones regionales. También hablaremos de Sudán. Y, como digo, pues Mali, uno de los puntos que probablemente merezcan hasta un monográfico. Pero nos preguntáis, por ejemplo, por Chad. Nos preguntáis por algunas zonas concretas, como lo de Guinea lo hemos contestado. El golpe de Estado en Congo que preguntáis ha sido desmentido, sí, lo desmentimos aquí hace tiempo. Entonces, bueno, pues es quedarse con los temas que os interesen y nosotros vamos a ir apuntando, porque son muchas las cuestiones que tenemos estas semanas. Y bueno, pues os animamos a que estéis con nosotros, a que nos deis apoyo, y ahora que se nos ha acabado septiembre, pues las suscripciones de Prime, que son la clave, pues son gratis para vosotros si las tenéis. Estamos ahora mismo cerquita del objetivo de este primer bloque y después por la noche volvemos, así que habrá para todos los turnos. Solamente ese recordatorio para que lo sepáis, que hoy tenemos 3 directos y que esta semana veremos cuándo hablar de estos temas. Sobre América lo dejamos para esta noche, ¿vale? Y vamos a seguir, si quieres, Andrea, podemos hablar un poco de cómo está la situación en Sudán. Fatal. Así en resumen. No, pues es que la situación en Sudán está siendo un cariz bastante importante, porque es que, aunque ya Sudán ha sido un conflicto que esté bastante olvidado, porque es que es muy difícil seguir la situación, ya que la mayoría de periodistas e instituciones tuvieron que salir debido a lo cruentos que eran los combates, que es que, sobre todo en la capital, que es que no llegan ninguna de las dos facciones a controlarla por completo, y la violencia contra civiles está desatada, por lo que está siendo un país muy difícil de monitorizar, ya que apenas hay gente en el terreno. Pero sobre todo está siendo muy importante las alianzas que se están dando últimamente, porque tanto el líder de las Fuerzas de Acción Rápida, Hemeti, tanto como el líder, bueno, o sea, el líder de la Junta Militar, actual presidente del Gobierno de Transición, y líder del ejército, al del Fatah al-Burhan, están haciendo muchas giras, tanto en instituciones internacionales como Naciones Unidas, como en países concretos, para buscar alianzas, porque es que ya han visto que es que ninguno de los dos logra imponerse sobre el otro, aunque ambos piensan que les falta como muy poco para lograrlo, pero en este tiempo solo consiguen que la guerra se acreciente más, el sufrimiento de la población, los refugiados, la inestabilidad del país, la inestabilidad regional aumente. Sin embargo, que esto se convierta en una guerra proxy tiene sus peligros, porque cuando esto ocurre, las guerras se tienden a cronificar bastante más, o sea, como ya vimos el caso de Siria, en el que se puede llegar a convertir eso en una guerra de muy largo recorrido. Si quieres, Alejandro, hacemos un repaso de esas alianzas.
Si quieres ponernos eso con el contexto general y ahora vamos a tocarlas una a una. ¿Por dónde empiezo? O sea, empezando haciendo así un repaso rápido del contexto de la guerra, comenzó debido a tensiones. O sea, ahora mismo el gobierno de Sudán era un gobierno formado principalmente por militares, en el que tenías a los militares de sí, comandados por Abdel Fattah al-Burhan, el ejército de Sudán, y luego una fuerza paramilitar llamada las Fuerzas de Acción Rápida, la cual ha estado involucrada en cuestiones como la represión en la región de Darfur, represión contra los manifestantes que pedían la transición a un gobierno civil, etcétera, en lo que estaban comandados por el comandante Hemeti. Pero debido había una importante tensión entre estas dos partes, ya que el gobierno sudanés quería básicamente que esta fuerza se integrase dentro del gobierno, pero esto habría significado para las RSF, las Fuerzas de Acción Rápida, que perder una importante cantidad de poder. Hemeti se negaba, alegando que ese no era, que eso tenía que, por así decirlo, considerarse las opciones civiles, que ahora, irónicamente, ahora le importaban los civiles. Luego la situación fue escalando, en las que ya había como pequeñas, ¿cómo lo decimos? Enfrentamientos, pero que no llegaban a ser de gran relevancia, hasta que hubo un momento en el que nos despertamos un día por la mañana y está habiendo un golpe de Estado comandado por las RSF de Hemeti, en las que en los primeros momentos parecía que iba a ser exitoso, hasta que el ejército califica a las RSF como grupo terrorista, lo que les legitima a tomar cualquier medida con tal de devolver el orden constitucional. Y esto significó que el ejército sacó los cazas y bombardearon Jartum. Muchos edificios eran civiles. En este punto ya se empiezan a dar las crisis de refugiados, y luego una cuestión de Sudán es que solo tiene unos puntos estratégicos. Es que la mayoría de territorio está despoblado, por lo que es fácil avanzar, pero no encontrar puntos estratégicos. Uno de los puntos estratégicos era por Sudán, el principal puerto del país, en el cual fue defendido por el ejército, y luego la capital estaba disputada entre el ejército y las RSF, porque las RSF sí que tenían, ¿cómo se dicen?, bases militares en la capital, y el ejército no tenía suficientes, por así decirlo, efectivos como para sostenerla en un primer momento. Y ahora mismo la capital se encuentra disputada porque, quieras que no, quien tiene la capital acaba teniendo, por así decirlo, el reconocimiento internacional, aunque sea de manera forzada, porque no hay otro gobierno y hay que seguir tratando con Sudán para diversas cuestiones, o sea, hablando del resto de países. Y luego en eso nos encontramos en esta situación de impasse en la que ninguno de los bandos consigue imponerse. La situación en la población está siendo catastrófica, o sea, en los primeros momentos los enfrentamientos eran tan cruentos que muchas ONGs tuvieron que dejar el país por miedo a lo que les pudiese pasar a sus cooperantes. Luego volvieron para evitar la tremenda crisis humanitaria que se avecinaba, pero aún así sigue siendo enormemente dramática. Hace poco Naciones Unidas hablaba que unos 1.200 niños habían muerto, creo que era de sarampión, ¿no? o de una enfermedad de este tipo, en varios campamentos de Sudán, unos 1.200 niños. Y luego las crisis de refugiados están siendo enormes. Tanto Egipto y Chad están muy preocupados porque no pueden hacer frente a estas crisis de refugiados por las tensiones sociales que también pueden despertar, porque no están capacitados para estas olas de refugiados. Ya lo comentaba en algún directo, que es que Chad había iniciado una alarma por escasez alimentaria poco antes de la guerra en Sudán, por lo que no están preparados para esa marea de refugiados que les ha venido encima. Y es que eso crea inestabilidad entre los propios países, porque los refugiados y la población local tienen que competir por los pocos recursos que ya serán, y luego en Egipto también, por lo que están velando los países de alrededor por sus propias estabilidad regional. Ha habido iniciativas de paz para tratar de solventarlo. La más llamativa ha sido la de
Emiratos Árabes y Estados Unidos, me parece, Alejandro. A Sudán he visto muchas conversaciones en Arabia Saudí. Ah, sí, Arabia Saudí, estoy tonta. Sí, Arabia Saudí y Estados Unidos. Y luego también ha habido muchas iniciativas regionales de los países vecinos para tratar de atajar la situación. Pero ninguna de las dos, ninguna de las iniciativas ha conseguido solventar la situación porque es que los dos bandos tienen exigencias tan diametralmente opuestas que es imposible. O sea, el ejército quiere llevar a las RSF y a Hemeti a prisión y que las RSF acaben dentro del ejército y luego Hemeti dice que no van a parar hasta llevar al Burhan a los tribunales de justicia. O sea, ambos se consideran terroristas los dos. Y en eso nos encontramos en esta situación. Por eso hablamos de guerra de los generales. Es verdad que nos preguntáis ya si se puede hablar de guerra civil. Bueno, aquí vamos con lo fuerte, ¿no? Hemos dicho muchas veces que es un grupo militar contra un grupo paramilitar. Por lo tanto, no era una guerra civil, pero que el hecho de que se Alejandro, se me expandiera... olvidaba. Dime. Que grupo paramilitar, o sea, no estamos hablando de que sean cuatro gatos, era un grupo muy grande, o sea, que sí que se le calculaban como el doble de efectivos que a Wagner y que estaban muy bien equipados, porque es que Sudán tiene sus propias fábricas de fabricación o sea, sus propias fábricas de producción armamentística, o sea, no es que sean las RSF precisamente un grupo pequeño, y es que tienen una trayectoria muy larga, o sea, es que ya se les vincula con el ya derrocado presidente al-Bashir. Claro, aquí también se vinculan mucho los unos con los otros, ¿no? Pero lo que sí que me refería es que al atacarse poblaciones civiles desde el principio, el gobierno de Bashir, que se supone que es el ejército el que ha mostrado la institucionalidad, el tener la legitimidad, y que los otros son unos paramilitares, aún así el ejército ha bombardeado abiertamente población civil en Jartum. Masivamente, es decir, es algo que es mucho más evidente que en otras guerras. Se están No, es que atacando ridículo. infraestructura civil todo el tiempo, desde el primer momento en Jartum. Y por eso es verdad que Andrea dice que ha conseguido establecer su base en zonas de la periferia, por ejemplo el norte, asentado del lado de Burham, por Sudán como que será uno de los puntos clave que voy a mencionar, ahora explicaré por qué, y mientras tanto la batalla se ha dado, mientras las RSF tenían más presencia en Jartum, en las regiones de Darfur y Kordofán, sobre todo Darfur, Darfur del norte, Darfur del sur, dos batallas muy importantes. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ido ocurriendo en esas zonas? Tanto en el Fashir, que es la capital de Darfur del Norte, como en Niala, que es la de Darfur del Sur, ha habido muchos combates. Y ahí es donde se ha dado pues la implicación de grupos locales y la implicación que ya es más de lo que podemos entender como quizá población civil. No es población civil, pero son grupos tribales locales. Con lo cual el hecho de que se empiecen a enfrentar puede desencadenar una guerra civil. Pero el punto clave que yo quería comentar es que está escalando tanto la cosa en Jartum y en Port Sudán que no es descartable que de aquí a una semana o a unas semanas tengamos la declaración ya de un gobierno trasladado a Port Sudán por parte de Bashir y de Burham, y esto nos dejaría claramente con un país dividido en dos, con un gobierno asentado en Port Sudán y otro gobierno asentado en Jartum. Con batalla en ambos, porque además el Consejo Beja, de la etnia Beja en Port Sudán, también se estaría enfrentando a Burham, que me sale ahora todo el rato el expresidente. El caso es que esto sí que sería un escenario mucho más claro de guerra civil, aunque todavía pues los indicios siguen siendo entre facciones militares y paramilitares. Pero vamos, que se van dando pasos agigantados hacia un conflicto civil. No porque no mueran civiles, que por supuesto ya lo he dicho desde el primer momento. Se implica también a regiones y a grupos locales, con lo cual también es algo civil. Pero por ahora el grueso sigue siendo eso. Vamos a esperar una semana y bueno, pues luego está el tema proxy también, que lo podemos comentar porque creo que es una de las claves que hay que analizar en este conflicto. Y es básicamente como desde el principio está, bueno, se ha asociado mucho a las RSF al grupo Wagner y nosotros explicábamos por qué, porque es uno de los más basados en el secretismo, sí, que tiene Wagner. Wagner siempre anuncia de cara sin problemas que están en Mali, que apuntan a Costa de Marfil sin estar, que están en República Centroafricana, o sea, lo dicen abiertamente, incluso amenazando a países con que van a ser los siguientes. Pero en Sudán no. En Sudán niegan la presencia. Tenemos evidencias de que han estado.
en negocios de oro, de minería y de seguridad cercana a las RSF. Pero cuando estalló el conflicto, este año, en el mes de abril, hablábamos de cómo, vale, Wagner ha tenido esos vínculos evidentes con las RSF, aunque lo nieguen todos, pero no estamos viendo su implicación en el conflicto. Y Estados Unidos no se estaba metiendo mucho en el conflicto. Entonces veíamos que la guerra no iba a escalar a nivel internacional porque no es proxy. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco han ido surgiendo más evidencias, primero más intereses porque esto sea proxy y segundo más evidencias de que sí podría ser proxy. Pero todavía se está desarrollando, como decimos, pues falta la declaración de estos gobiernos, ver líneas de suministro y apoyo internacional, etcétera. Burham, como comentaba Andrea, pues se ha esforzado por hacer unas giras importantes. Y en esas giras recabar apoyos, por ejemplo, con el líder del Kordofán, Al-Hilu, creo que se llamaba, bueno, no me acuerdo del nombre, pero era el líder Al-Hilu y se pudo reunir en el Sudán del Sur, se ha reunido en Eritrea con ellos, han mejorado las relaciones con Eritrea. Sudán del Sur básicamente tiene un plan de paz permanente desde 2020 para Sudán. Igual que Sudán jugó un papel en el plan de paz para Sudán del Sur, ¿no? Siempre se han dado las conversaciones cruzadas. Han sido países que, teniendo en cuenta que viene de la guerra civil sudanesa, pues de la primera de ellas, me parece. Pues claro, ahora lo que ocurre es que los planes de paz se negocian de manera cruzada. Y de hecho Sudán del Sur ha acudido a Rusia para hablar de este plan de paz. También está buscando socios para seguridad y para hablar de cómo se puede parar las hostilidades en Sudán. Y es que hay muchos intereses. Resulta no solo evidente por parte de Rusia, que sí que tenía esa propuesta de base en el Port Sudán, sino que en el momento en el que Burham llegó al poder con el primer golpe de Estado y luego el segundo es el que ha desbaratado un poco las relaciones, pero que lo dieron los mismos actores. Fue Al-Burhan junto con Hemedti en el primer golpe de Estado y Al-Burhan junto con Hemedti en el segundo golpe de Estado, pero derrocando lo que quedaba del poder civil, ¿no? Echando ahí a Abdallah Hamdok y a todo lo que quedara. Lo comento porque es importantísimo. Uno de los primeros momentos de aquella época, las relaciones exteriores fueron con Emiratos Árabes, con Turquía, que venían ya siendo un país islamista fuerte, pero esas relaciones con Emiratos Árabes y con Estados Unidos llevaron a una normalización con Israel. La normalización fue sobre el papel, pero lo importante aquí es que Emiratos Árabes empezó a ganar peso. Y en el momento en el que se ha roto Mehdi con Burham, estamos viendo a Burham teniendo un apoyo constante de Egipto hasta el punto de que las RSF llegaron a secuestrar a egipcios al principio de la guerra y por otro lado Emiratos Árabes estaba de perfil. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que Emiratos Árabes aparentemente está incrementando su cooperación de manera increíble con Chad para mejorar su vínculo con el país, que esto lo podemos hablar otro día, pero Chad está en una situación muy comprometida, muy mala a nivel regional y por lo tanto no le vale solo con Francia, también se han dado gestos con Rusia, se han dado muchos gestos con Emiratos Árabes y el caso es que al ser frontera de Sudán, con Darfur, aparentemente Emiratos Árabes estaría aprovechando la frontera chadiana para llegar a Sudán y apoyar a las RSF. Pero no solamente Emiratos Árabes, sino que Rusia ya no solamente es, vale, se confirmaría estos rumores de que Wagner ha estado apoyando a las RSF desde el principio. No solo eso, es que tienes a República Centroafricana, donde sí que hay presencia confirmada de Rusia, mandando convoyes de apoyo a RSF desde tanto sectores más cercanos a Wagner, progubernamentales, como desde algunas también, esto por supuesto está sujeto de confirmación, porque nadie te va a decir es así, ¿vale? Pero algunas tribus, creo que árabes, pero del entorno de Birao, en República Centroafricana, están mandando apoyo a esta zona. Y desde ambos sitios se está atravesando la frontera con Chad. Esa triple frontera, República Centroafricana, Sudán, Chad, se está volviendo una frontera clave para el apoyo a las RSF. Y hemos llegado a ver un convoy de más de 100 vehículos rusos, o llevados por los rusos supuestamente, en apoyo de las RSF. Eso no es un convoy, eso es un mega convoy. Están dando un apoyo enorme a las RSF. De modo que Rusia se está metiendo en Sudán de manera clara. Emiratos Árabes se está metiendo de manera clara. Egipto ya estaba.
Y Burham se está buscando socios en Eritrea, ha ido a Turquía, ha ido a Qatar y ha ido a Sudán del Sur. El hecho de que Estados Unidos pueda con esta excusa apoyar a Burham está sobre la mesa. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, esto ya es la guinda del pastel que nos empiezan a encajar todas las piezas. Estados Unidos no está tampoco como para invadir o apoyar de manera masiva a un país como Sudán. Pero Ucrania aparentemente está jugando el papel de conseguidor. Porque Ucrania puede atacar a Rusia y que Rusia, si ataca a Estados Unidos directamente a Rusia, Rusia responde. Es una escalada. Pero a Ucrania, ¿qué le vas a hacer? Ucrania ya ha sido invadida de manera masiva, a gran escala por Rusia. Por lo tanto, puede hacer un poco lo que le dé la gana en cualquier escenario. Y se han planteado que algunos sectores muy belicistas de Ucrania que deberían escalar la guerra con Rusia no solo en el frente ucraniano, sino también a la propia Rusia, a Siria, al Sahel y, en este caso, lo hemos podido ver en Sudán. Ese es el dato, que parece ser que uno de los ataques fuertes que se ha dado contra las RSF, asociando esto a una guerra proxy, estaría perpetrado por Ucrania, o al menos ucranianos. Y a esto hay que sumarle la reunión que se ha dado entre, pues creo que ha sido el propio Zelensky, ¿no? El que se ha reunido con Burham. Sí. En Irlanda. Ha sido otra noticia más, de modo que más leña al fuego y ya tenemos involucrados a todos los países fronterizos. Tenemos a Egipto, a Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur, Eritrea. Etiopía por ahora no se ha metido, pero en su momento se les acusó muy fuertemente de estar desestabilizando el Nilo Azul y Kordofán, y esto pues no se ha traducido en un apoyo a una de las líneas, pero bueno, este mismo año vimos a Burham recibiendo a Abiy Ahmed, y con esto pues sumar el papel de Emiratos Árabes, de Rusia, de Estados Unidos, y quién sabe qué hará Turquía o Qatar, que es una línea mucho más islamista que la de Emiratos Árabes. Ese es el panorama proxy que tenemos en Sudán y creo que cada vez se está aclarando más. Sí, no es que realmente al principio del conflicto era llamativo que no se metiese en ningún país en plan de forma muy clara, porque sí que se sabía que había intereses. Por ejemplo, tú has comentado Egipto, pues claro, le incumbe de manera directa, no solo por la crisis de los refugiados, que lo preguntaban antes por el chat. Sí, la crisis de Sudán ha supuesto un incremento de los inmigrantes, porque claro, son refugiados y que vayan a Europa, pero no solo desde Libia, también en Marruecos al parecer están muy preocupados por la presencia de sudaneses que vienen desde redes de migración. Y luego es que también por su propia estabilidad interna, porque también un punto que leí que me pareció muy interesante era que Egipto sigue muy preocupada por algo, ¿cómo lo digo? El gobierno de Al-Sisi sigue muy preocupado de que se les den unas primaveras árabes y se vuelva a poner a un presidente civil cercano a los hermanos musulmanes. O sea, a Egipto no le interesaba que Sudán fuese una democracia. O sea, no les interesaba que hubiese un ejemplo en la zona de que la democracia, que un gobierno civil podía triunfar, porque fue el caso que iba a ocurrir en Sudán, porque tú lo comentabas antes y me parece que la parte civil en todo este asunto es muy llamativo, porque se decía mucho, se ha intentado jugar como que la población quería un gobierno de las RSF o que se derrocase al Burhan, pero es que lo que realmente quiere la población sudanesa es democracia y un gobierno civil, que es lo que llevan demostrando desde que cayó al-Bashir en un golpe por los militares, que eso ocurría, eso se intentó formar un gobierno militar, hubo una enorme presión interna y una enorme presión internacional, y se creó un gobierno civil y militar con Atala Hamdok como parte del gobierno civil, en la que había una competición importante entre ambas partes. Se da otro golpe de Estado por los mismos militares, por Burhan, en el que se derroca al ministro civil Abdallah Hamdok, y desde ahí es que el gobierno sudanés es todo militares. O sea, bueno, no todo militares, controlado por los militares. Y en este punto se ha intentado jugar con la población, con que no, es que las RSF decían, no, es que venían a saludarnos, corrían hacia nosotros. Y dices, no, o sea, a la población sudanesa le cae igual de mal Burhan que le cae igual de mal Hemeti. O sea, lo que ellos quieren es un gobierno civil y una democracia. Para eso se han estado manifestando, por eso cientos de manifestantes sudaneses han muerto a manos de las fuerzas
policiales y militares sudanesas, por lo que esta guerra encima les ha caído en medio de un fuego cruzado. Y ojo, porque a todos estos grupos proxy que he comentado, posiblemente se puedan sumar más, porque igual que hemos confirmado poco a poco muchos de ellos, estamos viendo qué está pasando con Khalifa Haftar en Libia. Parece ser que en Rusia no solamente está dándose muchísima caña por negociar con sus socios como la República Centroafricana, Mali, Burkina Faso, se está viajando muchísimo de un sitio a otro, sino que además ha habido varios contactos ya con Haftar y con la familia Haftar, y de ahí se han dado muchos intereses en Chad. Primero, con qué pasa con los grupos rebeldes chadianos, de eso podemos hablar otro día, pero también hay vínculos entre algunos sectores de la familia Haftar y las RSF sudanesas. Y si de ahí sumamos la frontera Chad-Sudán, la relación multivectorial que el gobierno de Idris Deby en Chad está adoptando y la presencia mayor de Emiratos Árabes, uno de los actores más importantes en el LNA libio, en el Ejército Nacional Libio, pues tanto la influencia emiratí como la influencia rusa parece que podrían volver a una competición proxy que no veíamos desde 2020-2021. Creo que fue el pico de crisis entre el LNA y el GNA libio, y esto no necesariamente va a mover dinámicas en Libia, pero algo se está gestando con Libia. Con respecto a Chad probablemente, pero también puede ser con respecto a Sudán. Entonces, cuando lo tengamos claro, os lo traeremos, pero estamos investigando mucho